Aquí, entre dos. Esta mañana le agradecemos que esté aquí entre dos el maestro Pablo Pruneda. Él es coordinador de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también director ejecutivo de Siglo XXII, Derecho y Tecnología. Maestro, qué gusto tenerlo aquí entre dos. Muy buenos días. Patricia, muy buenos días, qué gusto saludarte. Maestro, pues estamos con el tema del momento, podríamos decirlo así, que es la inteligencia artificial. ¿En qué momento precisamente está México en materia de inteligencia artificial y cuáles son los principales desafíos, maestro? Bueno, lo primero que hay que decir al hablar de inteligencia artificial es que es probablemente la tecnología más relevante en la historia de la evolución humana. Es una tecnología que irrumpe en todos los aspectos de nuestra vida, que nos cambia muchas de las cosas como hacemos y como entendemos a nuestras vidas y por lo tanto impone un reto enorme en el aprovechamiento adecuado de la tecnología para el florecimiento de la especie humana y en el cuidado de los riesgos que entraña una tecnología con tales capacidades que si son usadas para alguna cuestión no adecuada, puede generar daños importantes. Entonces, desde esa perspectiva, es una gran herramienta que tenemos que asegurarnos que sea, pues que se use adecuadamente, pues para que todos podamos aprovecharla y podamos beneficiarnos de ella. Así es, sabemos que hay áreas específicas donde la inteligencia artificial es demasiado relevante, maestro. Sí. Sí, definitivamente. Y aquí, digamos, lo que vale la pena decir es que además es una tecnología que se está desarrollando de manera vertiginosa. Lo que hace 4 o 5 años hablábamos de inteligencia artificial y nos imaginábamos desde la perspectiva jurídica, hoy pues es algo que ha cambiado dramáticamente. Cada día aparecen nuevas expresiones de inteligencia artificial que nos ponen en reto y en predicamento a todos y que nos imponen a todos también la necesidad de empezar a usar estas herramientas para irnos adaptando a algo que está cambiando de forma muy dramática y que vale la pena decirlo, pues donde se está desarrollando esta tecnología a nivel mundial, pues es principalmente en Estados Unidos, en China, que es el otro país que está desarrollando de manera muy importante la inteligencia artificial, y en tercer lugar, en la Unión Europea. En los demás países hay algún desarrollo, hay un tipo de desarrollo, pero no estamos, y en México, por supuesto, estamos muy lejos del desarrollo de modelos de inteligencia artificial de última generación, y más bien lo que hacemos es adoptar los desarrollos de otros países, concretamente de Estados Unidos y de algunos modelos europeos y chinos, pero somos más bien adoptantes de esta tecnología. Maestro Pablo Pruneda, usted como experto, me gustaría que nos platicara aquí a nuestras audiencias, sobre todo, ¿cuáles son las principales ventajas que se pueden encontrar en el uso de la inteligencia artificial? Pues mira, sí, va de la mano de lo que comentábamos, ¿no? El imaginar escenarios favorables para el uso de esta tecnología, pues nos lleva a campos como el de la medicina, donde pues estos mecanismos que en realidad lo que hacen es tomar una gran cantidad de datos y a partir de esos datos generar predicciones o detectar patrones, nos permiten imaginar, por ejemplo, que en áreas como la radiología, como en áreas como el diagnóstico médico, pues cada vez conforme podamos tener mejores datos médicos, acceso, por ejemplo, a los expedientes clínicos y administración de todos los datos que salen en esos expedientes clínicos, pues podríamos tener mecanismos de diagnóstico muy acertados que le permitan, imagínese usted, tener asistencia médica en los lugares más remotos de la Tierra con la simple requisito de conectividad, por ejemplo, de un teléfono que tenga conexión a Internet. Entonces, la promesa de un incremento en la calidad médica para los seres humanos, pues cada vez es una promesa que se podría cumplir mejor con el uso de este tipo de tecnologías. O sea, ya hay incluso sistemas de inteligencia artificial que están siendo usados en los laboratorios para replicar procesos de laboratorio y ahorrar tiempo y mejores eficiencias para el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas medicinas, etcétera. Entonces, en la parte médica, en la parte de salud, me parece que tenemos un aterrizaje maravilloso. Tendríamos otro en la parte económica, en la parte laboral, donde pues esta tecnología nos viene a hacer la vida más fácil a los que nos dedicamos a alguna actividad profesional y que usando adecuadamente esta tecnología, pues nos permitiría pues dedicar nuestro tiempo para ser más productivos y dedicarnos a las cosas que sí nos gustan hacer y liberarnos de las partes tediosas y que aportan poco valor. Hay muchas áreas en las que creo que la inteligencia artificial podría generar incrementos sustantivos a la calidad de vida de los seres humanos, pero justamente son esas mismas áreas y esos mismos usos que si no se cuidan
podrían generar, por ejemplo, en la parte laboral, pues disrupciones laborales importantes donde mucha gente se empieza a quedar sin trabajo porque empiezan a ser sustituidos por sistemas de inteligencia artificial. Entonces, el gran reto de esta tecnología es que tenemos que aprovecharla de manera inteligente y con mecanismos de gobernanza adecuados que nos permitan desarrollar mejores modelos y aprovecharlos para el bien. Maestro Pablo Pruneda, y usted hablaba concretamente de la parte laboral que, pues, de acuerdo con algunos expertos y algunas investigaciones, es la parte que más preocupa en lo que tiene que ver con el desplazamiento humano en el área laboral. Esto es un hecho. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Sí, hay varias visiones, siempre hay dos posiciones, la de los más optimistas y las de los más pesimistas. Dentro de los optimistas, pues están las posiciones que dicen, a ver, esta tecnología lo que hace es incrementar la potencialidad del ser humano, por lo tanto, sí, quizá hay algunos trabajos que se vuelvan obsoletos, pero que permitirán al ser humano generar nuevas actividades, nuevas fuentes de trabajo más productivas con el uso de la tecnología. Hay quienes dicen, lejos de generar un perjuicio, lo que va a generar es nuevas fuentes de trabajo y trabajos más interesantes, donde el ser humano se dedica a cosas que le gusten más y sean menos tediosas. Está la visión de los pesimistas. Sí, este asunto lo vamos a dejar para el día de mañana, esta charla, en lo que tiene que ver con la parte, digamos, pesimista, pero yo lo llamaría como área de oportunidad, porque siempre. Todo esto nos va a llevar a ser más resilientes, sin duda. Totalmente, de que lo que es sin duda es inevitable es que tenemos que aprovechar y aprender a usar la tecnología para subirnos a una ola de desarrollo que nos permita, pues, aprovechar sus beneficios y no padecer sus consecuencias negativas. Hay una visión, digamos, catastrofista sobre la inteligencia artificial, se quedó como tema pendiente, hablábamos de las ventajas y me gustaría seguir insistiendo en las ventajas de usar la inteligencia artificial, primero que nada, maestro. Mira, hablábamos del tema de la disrupción laboral y justamente lo que creo que es muy rescatable son dichos de algunos de los expertos que establecen pues que no se sabe a ciencia cierta si la inteligencia artificial va a acabar con la mayoría de los empleos o va a generar nuevos empleos o se va a quedar en una medianía donde algunos empleos se acaban y se generan nuevos. Lo que es incuestionable es que todos los trabajos a los que se dedica el ser humano el día de hoy se van a ver en mayor o menor medida afectados o tocados por la inteligencia artificial. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una realidad donde todas las personas que hoy se dedican a algo tendrían que estar observando y usando los mecanismos de inteligencia artificial para que esa tecnología que, como decíamos el día de ayer, va evolucionando de manera muy rápida, pues en esa evolución nosotros vayamos incorporando sus evoluciones, vayamos aprendiendo a usarla y de esa manera, pues en el momento en que nos toque en algún aspecto de nuestro trabajo o de nuestra vida en general, pues podamos aprovecharlo de la mejor manera. Entonces, la primera recomendación es, esta es una tecnología que llegó para quedarse, que nos va a impactar en todos los aspectos de nuestra vida y entonces la invitación a aprender a usarla y a aprovecharla de mejor manera es enorme. Y por el otro lado, esa es la parte que estudiamos en la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial aquí en la UNAM, es que esta constituye, al afectar todos los aspectos de nuestra vida, constituye quizá el reto más grande al que nos hemos enfrentado desde la perspectiva jurídica, porque es una tecnología que avanza tan rápido que una ley, en lo que terminamos de discutir la pertinencia de regularlo a través de leyes rígidas, pues lo que nos puede pasar es que nos encontremos con que, así como imaginamos la ley, esa ley queda obsoleta incluso antes de entrar en vigor por la propia evolución de la tecnología. Entonces, sí, el reto para el derecho ha sido enorme. Hoy se habla de mecanismos de gobernanza ágiles, basados en principios, más que en leyes fijas tradicionalmente generadas por órganos legislativos que eventualmente pues encuentren en la dinámica de la tecnología pues un reto insalvable. Entonces, ahí tenemos varios modelos regulatorios, la Unión Europea que optó por el mecanismo de legislación tradicional y ya tiene una ley en vigor que está entrando poco a poco en todos sus aspectos de aquí hasta el 2027 y tienes visiones regulatorias sofisticadas como la China que tiene pues sus preocupaciones y la visión norteamericana pues que dio un cambio
ahora con la administración Trump, donde ya el enfoque es absolutamente geopolítico y donde buscan pues tener mecanismos de desarrollo de la tecnología sin limitaciones regulatorias. Y entonces, pues son visiones distintas. Lo que México está haciendo pues, es estar expectante ante estas nuevas realidades de posibilidades regulatorias, y esto significa para México una oportunidad enorme para generar una legislación o un mecanismo de gobernanza regulatorio que se ajuste a la realidad de esta tecnología y que permita pues el mejor aprovechamiento de la misma pues para el beneficio de todas y todos los mexicanos. Maestro Pablo Pruneda, usted habla sin duda de la capacidad que también tiene el ser humano o tenemos los seres humanos de reinventarnos aún con la tecnología. Sin embargo, hay quienes dicen que hay definitivamente algunas profesiones que están prácticamente en riesgo de desaparecer. ¿Usted lo considera así? ¿Y cuáles serían, maestro? Pues a ver, ahí está el gran debate, porque mira, cuando yo empecé en esto, yo decía, pues todos los que se dediquen a un trabajo repetitivo y de poco valor agregado, pues van a verse superados rápidamente por estas tecnologías que logran automatizar procesos de manera tan sofisticada, pues que cada vez hacen menos viable que un ser humano los realice. Y piensa, por ejemplo, en conductores de vehículos. Hoy los sistemas de conducción autonómica están empezando a sofisticarse de manera cada vez más adecuada, al grado que podríamos llegar a una época en la que los propios estados le prohíban a los seres humanos manejar vehículos porque los sistemas van a ser más seguros que cualquier ser humano. Entonces, esa podría ser un escenario que además se vislumbra, pues quizá en un plazo no tan lejano, donde ya hay algunas ciudades en el mundo que permiten por su infraestructura tecnológica que los vehículos de conducción autonómica pues den servicio, por ejemplo, de taxis. Entonces ya hay Ubers, por decir cualquier plataforma de conducción, Uber, Didi, cualquiera de estas que pues se manejan sin conductor, que se manejan autonómicamente. Entonces, esa es una, pero la evolución de la tecnología ha sido tan impresionante que pues ya hoy irrumpió una que llamamos ahora inteligencia artificial generativa, que es esta tecnología que conocimos todos con el ChatGPT o con cualquiera de las versiones que hay en otras empresas que han generado, que pues tiene capacidad de creación de ideas, de audio, de video, de imágenes, y entonces pareciera que las actividades del ser humano intelectuales, propiamente intelectuales, de creatividad intelectual, pues se empiezan a comprometer con la presencia de estas tecnologías. Y entonces ya las y los abogados que estábamos muy cómodos pensando en que la tecnología no nos iba a alcanzar, pues hoy resulta que hay este tipo de sistemas que pueden generar análisis de leyes o redacción de contratos o propuesta de redacción de alguna sentencia para actividades jurisdiccionales, en fin, que definitivamente meten y comprometen a esta profesión. Entonces, cualquier otra profesión que tenga que ver con creatividad, pues tiene que revisar la irrupción de estas tecnologías porque pues van a empezar a comprometer también estas actividades, y no sé si al grado de desaparecer la profesión, pero sin duda la van a modificar y van a modificar la manera en la que las hacemos. Maestro, quedamos con este tema. ¿Qué debería de hacer nuestro país, obviamente, en materia legal para evitar o para los ciudadanos de este país no estemos tan vulnerables a la inteligencia artificial, maestro? Buenísima tu pregunta y desafortunadamente, pues la respuesta la seguimos construyendo la humanidad entera, porque, y esto es algo además que no es nuevo, el derecho, cuando han venido las grandes revoluciones tecnológicas, pues ha tenido que darse cuenta después de que irrumpió la tecnología que esto le significa un reto y ha tenido que reaccionar mediante regulaciones a lo que la tecnología ha generado. Entonces, en la tecnología como la que estamos hablando, que es la inteligencia artificial, que incide en todos los aspectos de nuestras vidas, bueno, pues entonces también incide en todas las áreas del derecho y de la regulación. Entonces, el reto es enorme y como te decía yo el día de ayer, la respuesta no la hemos encontrado. Hay diferentes visiones, la europea, la china y la estadounidense en términos generales, pero pues cada entidad desarrolladora de inteligencia artificial ha tratado de buscar generar mecanismos de contención y de direccionamiento de la tecnología para su mejor desarrollo y su mejor uso. Y México, para decirlo, digamos, rápido, lo primero que tendría que hacer es trabajar en algo que debemos, que no hemos hecho, que se hizo hace muchos años. Se hizo el inicio de un ejercicio para el 2017 de creación de una estrategia nacional de inteligencia artificial, pero vinieron cambios de visión, de conducción política y pues se abandonó el tema.
el día de hoy, pues tenemos una presidenta que tiene un área muy interesante de atención a este tema, la CECITI por un lado, la Agencia de Transformación Digital por el otro, y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, que todas ellas han estado desde sus diferentes perspectivas trabajando en encontrar pues la cuadratura, este enorme círculo que nos compromete tanto. Y en los poderes legislativos tenemos comisiones que inciden en este tema y que han estado muy seriamente trabajando. Destacadamente tenemos la Comisión de Inteligencia Artificial en el Senado, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia y Tecnología, en fin. Son varias las comisiones de nuestros órganos legislativos federales las que han estado atendiendo esta temática, y lo primero que habría que decir es que las reflexiones generales para todos tienen que empezar entendiendo y reconociendo que México no es un país desarrollador de la tecnología, que esta es una tecnología que se está desarrollando en Estados Unidos, en China y en la Unión Europea básicamente, y que pues están estos modelos generados en otros países, pues transformando las vidas también de las y los mexicanos. Y el otro tema que platicábamos en los días anteriores es que el desarrollo de la tecnología es muy rápido. Entonces, el mecanismo legislativo tradicional de leyes rígidas no es quizá el mejor, porque la tecnología va evolucionando y puede volver obsoletas a las leyes, incluso pues antes de su propia entrada en vigor, ¿no? Entonces, creo que lo que necesitamos es encontrar mecanismos de gobernanza en los que incidan los desarrolladores de la tecnología, las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que el poder público y las academias, la academia como entidad que participa para la aportación de las preocupaciones desde la perspectiva, por ejemplo, en el campo del derecho, pues de la preocupación por el respeto a los derechos humanos, a la privacidad, que son fundamentales en una tecnología que se nutre de datos, y que si los datos son los datos biométricos, por ejemplo, o los datos de geolocalización de las personas, pues un mal uso de esta tecnología podría comprometer seriamente las libertades de las y los mexicanos. Entonces, sí, creo que donde tenemos que ir y a donde hay que afinar las baterías regulatorias es a la construcción de modelos que quizá estén basados más en principios éticos, más que en regulaciones o leyes rígidas y que impongan sanciones a partir de premisas concretas que pueden ser superadas rápidamente por la evolución tecnológica. Así es, y eso le quería preguntar a usted, particularmente como experto en inteligencia artificial y en derecho, ¿qué es lo que más le preocupa, maestro? Pues sí, a mí lo que más me preocupa es que estamos viendo una tecnología que tiene un desarrollo, pues que esperemos está siendo motivado por las causas adecuadas, pero que habría que buscar mecanismos para alinear esos desarrollos a los valores humanos. Hoy se habla de manera reiterada a esta necesidad de alineamiento de los modelos, para que no nos pase lo que le pasó al rey Midas, que por desear que todo lo que tocara se convirtiera en oro, pues al tocar su comida se volvía oro y entonces murió de hambre, ¿no? Entonces tenemos que alinear una herramienta tan poderosa a los valores humanos para que sea usada, para que pueda usarse en beneficio de la humanidad. La otra, que generemos los mecanismos de uso correcto de la tecnología para que pueda no ser usada por gente que busque en estas tecnologías. Una persona que busque hacer cómo desarrollar una bomba, pues hoy podría tener en estos modelos de lenguaje grande, como el ChatGPT, quizá un mecanismo para llegarse a información que genere el mal uso de la tecnología. Entonces, todos esos mecanismos legales que se puedan implementar para evitar el mal uso de la tecnología, pues son mecanismos que tenemos que revisar con cuidado para empezar a implementarlos y estar, digamos, acordes a la propia evolución de una tecnología que puede ser potencialmente muy peligrosa. Claro, y que nadie esté vulnerable, maestro Pablo Pruneda. Nada más para finalizar esta conversación, se me vino a la mente las recientes imágenes usando la inteligencia artificial del presidente Trump, donde se ve a Barack Obama que es detenido. Digo, la inteligencia artificial utilizada por ese tipo de personajes políticos, es impresionante. Sí, para las democracias, sin duda estas tecnologías se vuelven un reto enorme, porque hoy estas tecnologías pueden generar datos falsos que pudieran alterar el curso de una campaña, los ánimos de la población frente a sus gobernantes o los opositores, y son parte de los retos que tenemos que resolver, porque lo que nos va a pasar con estas tecnologías y en concreto con los modelos que generan imágenes, audios y videos, pues es que ya no podemos distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto. Y ahí
por ejemplo, el trabajo que tú haces como una persona que da noticias, que nos informa a toda tu audiencia, pues se vuelve muy relevante porque entonces ya el prestigio de una comunicadora como tú, pues nos va a permitir saber que lo que escuchamos de ti es la verdad y no lo que pensamos que se dijo o que vimos que resulta que no es real y que fue creado por una máquina de inteligencia artificial. Así es, maestro Pablo Pruneda, me acordé de una frase de Chomsky que decía él, ya ahora dudo hasta de la realidad, y con la inteligencia artificial aún más. Maestro, muchas gracias de verdad por haber estado aquí entre dos. Al contrario, Patricia, gracias por la invitación y un abrazo para ti y un saludo muy cordial para todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias al maestro Pablo Pruneda, experto en inteligencia artificial, coordinador de la línea de investigación de Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también director ejecutivo de Siglo XXII, Derecho y Tecnología. Aquí, entre dos.